11:35 de la mañana, señores. Ha llegado aquí Gonzalo Sánchez. ¿Cómo vamos? Sano y salvo. ¿Cómo estamos? Sano y salvo. ¿Cuánto estuviste allá? 21 días enteros, completos. Y después ahora me tomé 3 días de descanso en España porque salí con una adrenalina, salí con un nivel de acelere que todavía me doy cuenta que lo tengo, ¿viste? Porque desde que arranqué, desde que puse un pie en Ucrania, que crucé la frontera, entré en una especie de... focalicé ahí, estoy impactado por lo desinformado un poco que estoy de la Argentina, pues solo puse el foco ahí y los días me pasaron volando, me pasaron con una velocidad increíble porque era simplemente hacer trabajo periodístico muy clásico, del que, viste, te decía que a veces cuesta hacer, y entonces era pensar, por un lado, qué notas hacer, qué contar, la expectativa de con qué me iba a encontrar y al mismo tiempo chequear la seguridad de uno mismo, porque tenés que también que preservarte, porque estás aprendiendo que alrededor tuyo caen bombas, ¿viste? Entonces fueron 21 días donde creo que debo haber dormido, no sé, 4 horas, 3. Después dormía mucho, buscaba tiempos de reposo cuando estaba arriba del auto, dormía media horita. O me tiraba media hora en algún lugar. Y porque tenían trayectos largos en auto. Claro, porque claro, todo es estar arriba del auto también, ¿no? En buena medida. Y cada día estoy al hablar también con Cantelmi, cada día es un metro más cerca del peligro. Como decís, bueno, fuimos hasta acá y ahora vamos hasta acá, ¿entendés? Y es medio como... ¿El chofer que tuvieron fue siempre el mismo? Sí, yo agarré un chofer en Kiev, porque se puede dividir en 2 partes la cobertura que tuve la suerte de hacer. Primero entrar a Ucrania y afincarme en Lviv, que es una ciudad muy occidental, donde verdaderamente la guerra está como algo cercano, pero no llega, no termina de pegar ahí la guerra, aunque cayeron misiles. Sí, había habido mordeos en el aeropuerto, ¿no? Cuando estaba yo cayó un misil en el aeropuerto y después, estando yo en Kiev, le metieron 3 bombazos a unas refinerías, que fue muy notorio, con heridos en un barrio cercano. Pero el Lviv aún así estaba un poquito lejos, y medio como que mi misión o lo que yo quería hacer era llegar a Kiev, que era el gran tema, la gran capital política, asediada, con combates en los lugares cercanos, mucho fantasma también alrededor, para que uno se va haciendo porque no está ahí. Entonces dos tramos. Cuando llegué a Kiev, que logré, creo que salimos desde el tren, aquella vez hablando, ¿no? Pues nos tomamos el tren humanitario, y que fueron 8 horas en tren, hasta que después en un momento bajamos las persianas y todo oscuro, y llegamos a Kiev cerca de las 9 de la noche y había toque de queda y tuvimos que dormir en la terminal porque ya no se podía salir. Obviamente nos chequeó la policía, todo, y entras en la ciudad de la guerra cuando entras ahí, claro. ¿viste? Entonces ahí, por seguridad, conseguí un chofer que se llamaba Dima, que no hablaba una palabra ni de inglés, era ucraniano puro el pibe, era un pibe que vivía ahí, tenía un auto, no es que era un driver que se dedicaba a eso básicamente, pero un pibe tenía un auto y que tenía ganas de trabajar y ganarse unos dólares, y le dije, quédate con nosotros. Increíble, ¿sabes cómo hablábamos con el Translate del teléfono, con el Google Translate? Hay una opción que vos grabás en castellano y te lo reproduce en ucraniano. Ah, mira. Entonces hablábamos así, negociábamos los precios de los viajes, y le dije, quédate con nosotros hasta el final. Así que le contraté una habitación en el hotel que teníamos, y este personaje Dima, que se convirtió en un personaje, que yo lo cargaba porque él tenía miedo de ir a lugares donde yo le decía, vamos ahí, ¿viste? Le decía, hay algo que yo vi todo el tiempo, que fue el hongo de Bucha, el hongo negro de humo arriba que salía de Bucha. Yo le decía, tenemos que llegar a Bucha. Dima, mírame, le decía, mírame, tenemos que llegar a Bucha de una manera, tenemos que contar lo que está pasando ahí. Y él me decía, Battlefield, lo único que me decía era eso. Y se convirtió en un sitio de batalla, era su forma de explicar que estaba en un sitio de batalla, decía, ¿viste? Y era su forma, y él fue como nuestra herramienta principal, además de un fixer que estaba con nosotros, que lo compartíamos incluso con el equipo de TN. ¿El fixer que era ucraniano también? No, polaca, una chica polaca, una periodista polaca que nos ayudó sobre todo con el tramiterío para entrar al país, para entrar y movernos, para que nos busquen en la frontera.
Pero después vas como adquiriendo una especie de, a medida que pasan los días, te vas un poco habituando también a lo que te da miedo de entrada, ¿viste? Lo que más me impactó cuando arranqué fue sentir que todo el tiempo caían bombas. Que todo el tiempo, ¿viste? Yo estaba hablando con vos y caían bombas, estamos en Retiro, caían en Constitución. Entonces todo el tiempo pasaba eso. Y una vez que me habitué ya era andar, ¿viste? Caminando por las calles, por donde fuera, siempre con ese sonido que todo el tiempo sucedía. Y después el juego de buscar los frentes de batalla. El juego, lo digo por decirlo de una manera amable, pero la idea era, bueno, ¿cómo nos acercamos a los lugares donde está habiendo combates para poder contarlos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, nada, ibas chequeando en los mapas los niveles de seguridad, ibas chequeando con corresponsales extranjeros lo que habían hecho ellos y lo que podíamos hacer nosotros. Tenía algo muy como del siglo XX, porque era como una guerra donde vos estabas en un hotel, donde estaban los equipos de televisión que te encontraban, todos venían como completamente atravesados por lo que habían visto, entonces te ponían a charlar con los franceses y los franceses te decían, no, mirá, metete allá pero no vayas a tal lugar. Entonces alguien desplegaba un mapa a la noche en el momento de la cena, todo como muy medio como cinematográfico, pero real, ¿viste? Entonces estaba como... Es increíble cómo es igual en todo el mundo, porque sí. Estás contando lo que yo viví en Medio Oriente un montón de veces. Me acordé mucho de vos. Pero igual. Así, tal cual, como vos me lo contaste sí, tal cual. Era así, y entonces era todo encuentros, todo conversación nocturna. La noche era el lugar de refugio para nosotros, estábamos en un super hotel, todo brutalista, como hiper soviético, en el área gubernamental de Kiev. Uh-huh. El hotel era un hotel, ponele, para 500 personas, pero había 60. Claro. Y la mitad eran los empleados con sus familias. Entonces a la noche el hotel quedaba completamente oscuro, pero como una mole negra, y solo se podía caminar por el hotel con tu teléfono celular como linterna. Uh-huh. Y tenías que tener, por temor a francotiradores, te pedían que por favor cerraras las cortinas. Yo a veces me quedaba escribiendo de noche, mirando Kiev desde mi ventana, estaba en un piso 9, y solo veía una boca oscura, una cosa negra con alguna ventanita que se encendía cada tanto. Alguna vez me han golpeado la habitación porque yo no había cerrado las cortinas y estaba en mi trance escribiendo. Uh-huh. Y entonces bajábamos a un restaurante que era en el hotel, que era como una especie de búnker, donde ahí estábamos seguros y era un lugar de camaradería, ¿viste? Entonces uh-huh. Ahí planificábamos el día de cómo tenía que ser. ¿Salían en grupos? ¿Salían solos? Yo salí mucho con Manu Jove, que es gran amigo, que nos conocimos siendo un PPT, y entonces, pero claro, la televisión busca una cosa que un cronista de diario no busca por ahí, ¿no? Entonces, mi forma de laburo era esta. Yo trataba de buscar para la tarde alguna historia producida para mí, ¿no? Por ejemplo, los bebés subrogados de Kiev, que nos metimos a una clínica y eso. Y a la mañana lo que hacía era ir en busca de donde había sido el peor momento de la noche, donde había caído el bombazo. Básicamente era eso. Entonces focalizaba en el distrito tal, y lo charlaba con mi chofer y con el equipo, y salíamos en busca del lugar que había sido derribado por un misil, a ver si podíamos ir a contar las historias de los afectados, o a ver si había víctimas, o un barrio que se estaba reconstruyendo. Y en paralelo me iba poniendo como objetivos las figuritas difíciles. Por ejemplo, llegar a una línea de frente de batalla, porque no sé, quizá, no sé bien por qué me lo proponía, sino porque digo, bueno, yo tengo que ir contando historias de la guerra, tengo que ir tratando de trazar una especie de escenario y llegar al frente de batalla, y llegamos un día llegamos, descubrimos que había una zona donde si nos alejábamos por tal ruta íbamos a llegar a los tanques de guerra, a donde estaban, lo que vimos, un cadáver de un soldado ruso tirado en el medio de un campo, y a un pueblo humeando, recién destruido. Y vos es que se te pone un poco el corazón acelerado, porque los retenes ucranianos que estaban por todos lados, en un momento empezaron a estar vacíos. Entonces vos ahí, es cierto que chequeás toda la seguridad, pero también es cierto que cuanto más tentás a la suerte y cuanto más subís la apuesta de un metro más, vas soltando, ¿viste? esa seguridad. Y llegamos a un pueblo que era una iglesia ortodoxa con su cebolla típica,
de cúpula. Estaba completamente rota y se había venido abajo y todas las casas alrededor habían estallado. Apareció un hombre completamente ido, fuera de sí, que nos pasó por al lado y siguió y nunca se detuvo para conversar, y apareció el sacerdote de la iglesia. Se me puso a llorar el tipo. Me balbuceó lo que pudo él y yo entendí lo que él me dijo. Le dije prensa argentina, le digo Argentina, me dijo Leo Messi, obviamente. Me dice acá murió gente. Se me puso a llorar, dio media vuelta y se volvió a refugiar a una casa que estaba completamente baleada. Y en ese momento, estando ahí, que estábamos en una situación medio de olor a quemado, silencio, bombas, humo negro en el horizonte, caen 20 soldados ucranianos y se despliegan. Delante de nosotros se despliegan como para... Se tira uno cuerpo a tierra, se tira otro en una zanja, sacan una artillería antiaérea, la colocan en el medio de la calle, viene otros dos con un Fortrack y sacan un dron y se ponen todos como en una especie de... ¿Qué va a pasar? Va a aparecer alguien del otro lado y van a empezar a cagarse a tiros adelante. Entonces, se picó. Le pedimos a nuestra intérprete ahí que los conversara y le decimos si podíamos permanecer, si era seguro o no. Dicen, seguro no es, pero estamos chequeando la zona, quédense acá, pero no nos filmen a nosotros. Y los tipos lo que hicieron fue esto que aprendí ahí viéndolo, que es que ellos ya estaban, en ese momento ya estaban los rusos alejándose de Kiev, estaban en repliegue. Entonces los ucranianos venían avanzando a recuperar posiciones y con un dron, cada vez que recuperaban un tramo, chequeaban que no estuvieran los tipos cerca, ¿viste? Básicamente. Y estuvieron ahí, momento de tensión, y los tipos levantaron y siguieron adelante. Después hicimos media hora más y efectivamente no nos dejaron pasar. Hay un momento en que ya no te parás atrás de una pared y están cagándose a tiros y las balas pican cerca. A ese lugar en general es muy difícil llegar. A donde llegan los fotógrafos de Reuters, de AFP, es al momento posterior, que es un poco eso lo que nosotros conseguimos. Llegábamos al momento posterior a la batalla o al momento posterior al bombazo. Y yo sentía algo extraño, porque la verdad que hay algo que pasa que es en paralelo. Por un lado están los acontecimientos, por otro lado vos internamente, ¿viste? Vos internamente viendo qué te pasa con cada situación, si manejás el miedo, si sentís algo que está bueno hacer. Yo sentía verdaderamente, esto hay que decirlo con cuidado, una especie de, como un regocijo de estar ahí, ¿entendés? Como algo que sentía que estaba bien, que estaba bueno, ¿viste? Que poder ver todo eso y después escribirlo. Incluso cuando una tarde en un retén nos apuntaron con una K-47 al pecho. Y ves un soldado de 24 años completamente fuera de sí, y el pibe dice que sos espía ruso, y no sé por qué conservás la calma, no sé por qué. La verdad que te juro que no sé por qué estás calmo, y estás calmo, y le decís, no, tranqui, esperá que le sacás los 45 plásticos que tenés colgado en el pecho, la credencial de esto, la credencial de otro, el permiso tal, tu pasaporte, le mostrás en la aplicación que escribís de verdad en un diario argentino, ¿viste? Y el pibe está sobregirado porque te dice, después se relajó, después de apuntarnos, y nos decía, mira, antes de la guerra yo no fumaba, me dice, ahora fumo 2 atados por día. Dice, antes de la guerra no tomaba café, ahora me tomé 1 litro a la mañana y me voy a tomar 1 litro a la tarde. Un pibe de 24 años que estaba orgulloso de ser soldado y que quería defender a Ucrania, y que no nos creía que nosotros éramos periodistas. Ellos pensaban que éramos infiltrados, ¿viste? Y así un montón, lo que te decía recién, por ejemplo, el asesinato de una periodista rusa que había denunciado mucho a Putin y que ya no vivía en Rusia, en el mismo lugar donde todos nosotros habíamos estado a la mañana. Cosas que son medio como difíciles de comprender, y al mismo tiempo decir, bueno, esto es la guerra de verdad. Sí, esto es en serio. Cae un misil en un shopping, yo voy, por supuesto, cae a la noche, a las 6 de la mañana voy al shopping, consigo meterme en el shopping, quiero ir hasta el lugar del impacto del misil para entender por qué le pegaron a un shopping un misil, 8 muertos. Después me entero que detrás del shopping había artillería antiaérea, entonces que los rusos iban
trazando objetivos en lugares que parecían de civiles, pero que ahí había alguna cuestión militar. Y caes ahí y haces tu trabajo de cobertura, ¿no? Y estás con tu chaleco antibala, está la prensa internacional, y haces el laburo y en un momento, y mientras estás trabajando, siguen cayendo bombas alrededor. Y todos nos miramos y sabemos que nos tenemos que empezar a ir en un momento a ese lugar. Y efectivamente, ahí siempre es mejor ser prudente, que dudar es mejor que saber, ¿viste? Dudar y tener un poco de... Y te vas. Y a la tarde se queda una chica, una periodista rusa, se queda en el mismo lugar en el estacionamiento, está sentada arriba de un auto y le cae un misil a ella. Y muere. Esto es como... que fue lo que pasó, ¿no? La periodista ¿Pero rusa. de manera fortuita o...? Bueno, es evidente que alguien la tenía como un objetivo. Ok, esa, ¿no? entonces no era porque estaba la chica sola en un momento en que todos los periodistas ya nos habíamos ido. Y hay una mirada de... como de si se va Nelson, que está para TN, o si se va Irene, que está para La Estampa, o si se van los de BBC, yo también me voy. No hago la heroica, porque la heroica es la que te... Sí, sí. Y así era todo el tiempo, ¿no? Buscar un poco cómo está trabajando New York Times, o cómo está trabajando BBC, o cómo está trabajando La Estampa. Digo estos medios porque yo los miraba especialmente porque estaban con un nivel de sofisticación y tenían, productores locales, Fixer, tenían... hay una cadena británica, Sky News, que directamente tenían un soldado dentro del equipo. Entonces vos decías, claro, tenían un tipo que iba con ellos y se metían en los convoys de los ucranianos y lograban estar adentro de lugares donde era imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el tiempo un poco mirando ese juego y al mismo tiempo viendo qué nota contar para la Argentina, ¿no? Qué crónica contar, ¿no? Y si podía perfilar personajes. Y yo, como tengo ese rasgo de haber hecho sociedad mucho tiempo, buscar historias de vida, porque mientras la guerra es alta política y al mismo tiempo es contienda y enfrentamiento, hay gente viviendo. Entonces digo, bueno, a ver, hay una chica que me dijeron que hay una chica que tiene un teatro subterráneo, que lo convirtió en un refugio. Digo, bueno, vamos a ese teatro. Ese día también salimos, sí. Yo estaba hablando con vos y empezaron a sonar las alarmas antiaéreas. Uh-huh. Y bueno, nada, y así, historias de vida, las chicas del teatro, los bebitos subrogados de Kiev, una parejita, Oletsky, una vez sacamos, ¿te acordás? Abrimos el programa con un pibe llamado Oletsky, que lo sacamos y lo entrevistamos una mañana, sí. Y yo me quedé con el dato en la cabeza y dije, lo voy a buscar. Uh-huh. Entonces me fui a la casa. Entonces lo llamo y le digo, che, soy Gonzalo, ¿te acuerdas que sacamos el programa de La Nata? Sí, papá, recordó. Le digo, mirá, me sirve conocerte y que me cuentes tu vida y por qué te quedaste. Estoy con mi novia. Le digo, ¿por qué se quedaron acá y no se fueron? Porque tenemos que salvar a todos los perros de Kiev, me dice. Le digo, bueno, vamos a salvar a los perros de Kiev, le digo. Entonces una mañana me fui a cargar bolsas de alimento balanceado con Oletsky y con su novia, y ellos estaban inmensa. Y después Oletsky me dice, mirá, hay un solo restaurante abierto en Kiev. Le digo, qué interesante, que hay un restaurante que se mantuvo abierto. Le digo, bueno, yo en el fondo también soy un hedonista y un sibarita y me gusta eso. Le digo, vamos al restaurante que funciona clandestinamente. Era una nota, claro. ¿Viste? Y había un restaurante abierto. Un restaurante tártaro, de comida tártara. Mira. Los tártaros son perseguidos por Putin. Claro. Y en el ejército ucraniano hay una división tártara, que parece ser muy aguerridos, y son tipos muy perseguidos en Crimea, son originarios de Crimea. Y por supuesto que los tártaros tenían la bandera ucraniana atravesada, y había un restaurante donde comían soldados tártaros altos mandos, que venían de Irpin, de Bucha, de Mykolaiv, de todos esos lugares que nosotros merodeábamos, volvían de la batalla y se iban a comer algo el restaurante tártaro, que funcionaba medio como clandestinamente. También había un bar que funcionaba, pero no estaba complicado el tema del alcohol, estaba prohibida la venta de alcohol. Obviamente la guerra, no hay concesiones, todo cerrado. Kiev es una ciudad que es una mezcla de San Petersburgo con París y con Praga. Es una locura de bella. Pero cuando llegamos a Kiev y la vimos por primera vez, era una cosa fantasmagórica, una cosa detenida. Se había ido la gente, caminabas como una especie de, como si te dijera,
Walking Dead, la serie de zombies, y que en algún momento van a aparecer los zombies y vamos a tener que salir corriendo, porque entrabas a un supermercado a abastecerte de algunas cosas y claro, no había nadie, vos caminabas por los pasillos y no había nadie, entonces era una cosa fantasmal, todo el almorzado. ¿Es que agarrabas las cosas del supermercado y te quedaba llevabas? Un cajero, ¿viste? Había un cajero. Había un cajero, entonces agarrabas el... ¿Sabes qué había, por ejemplo? Pues no había productos frescos, ¿no? Se habían acabado los productos frescos. Pero quedaban todas lo que acá llamamos delicatessen, tipo jamón crudo, pepinillos, conservas. Una delicia. Queso brie había también. Eso era muy barato. Entonces nos la pasamos comiendo eso en las playas de estacionamientos de los shopping y de los hipermercados que estaban vacías. Entonces comprabas y el almuerzo era sentarte en el playón de estacionamiento inmenso y ahí comías algo y seguías hasta la noche, que la cena buena era la del hotel, ¿no es cierto? Donde te podías comer una sopa y después un plato. Pero todo era así. Kiev era una cosa que no... verdaderamente, que era apabullante por lo bella, pero al mismo tiempo apabullante porque estaba tomada por soldados y eventualmente nosotros que andábamos pasando retenes para ir en busca de alguna historia. Entonces entré como una especie de adrenalina, ¿viste? Una especie de locura donde solo quería escribir una historia para compartirla, ¿viste? Quería contar algo que estabas viendo. Sí, y era algo que decía, bueno, el siglo XXI, una guerra tan clásica, tan del siglo XX, de las que yo te había leído a vos o que había leído en crónicas de, P.R. Reverte, ponele. Y bueno, estabas de repente haciendo exactamente eso, ¿no? Discutiendo con soldados, convenciendo gente para que te lleve a un lugar. Mi chofer, Dima, que tenía mucho temor cuando lo acercábamos a los lugares complicados, me negociaba cada viaje, me aumentaba. O sea, cada vez que hay un misil, aumentaba $50. Pero no, pero Dima, pará, le digo, un día le pusimos, ¿vos sabés lo que cuesta en la Argentina ganar $200 por este viaje? El pibe, claro, nada, era... Y había algo de esto, que como lo estoy contando yo, que quizás fue mi mecanismo para estar ahí tranquilo y bien. A mí me defendía el sentido mío del humor y mi forma optimista de andar por la vida. La verdad que me defendía. Una noche estábamos con Manu Jove en mi habitación, charlando sobre un plan que teníamos los dos, nos queríamos meter no sé dónde, dos dementes, ¿no? Y los dos estábamos ahí, bueno, y yo estaba con un mapa mirando, porque hay algo de la montaña también en todo esto, que a mí me gusta, algo de la Patagonia, de ir al riesgo y no sé qué. Y estábamos ahí y de repente empezamos a escuchar que se estaban, pero tiros de verdad cerca. Nos miramos los dos y en vez de salir de ahí, abrimos la ventana, sacamos los teléfonos y nos pusimos a filmar. Efectivamente, había un dron fijando una posición, un dron ruso, y estaban con la artillería antiaérea desde 100 metros de nosotros, en el Palacio de Gobierno, tratando de bajar al dron. Y fue una batalla extraña que la vimos desde mi habitación y nosotros... puede parecer extraño, pero estábamos como muy entusiasmados. Y sí, lógico. Estaba delante de nosotros, ¿viste? Estábamos como llenos de entusiasmo. Te gana el rol de observador mucho más que el riesgo de lo que estás mirando. Mirarnos y decirnos, esta expresión era muy, ay, boludo, por favor, esto. Como nos superaba todo el tiempo lo que veíamos y lo que estaba pasando. Y después yo tenía un momento muy lindo que era que yo más o menos en mi cronograma era 5 de la tarde por seguridad al hotel. Ya está. Yo lo que no hice hasta las 5 de la tarde no lo voy a hacer, era invierno. Y aparte de que hora anochecía, claro, por ahí. Anochecía por ahí, en ese momento cambiaron la hora, el uso horario, así que ganamos una hora más de luz. Pero había un momento muy lindo para mí que era que yo me volvía al hotel con 2 títulos en la cabeza y entonces tenía 2 títulos para escribir, ¿viste? Y hacía rato que yo no hacía esto, ¿viste? Entonces me generó, ¿viste? Como me hizo como una especie de reencuentro con lo más esencial de nosotros, que es contar acontecimios. Y contar. ¿Volviste a hablar desde que volviste con alguno de los que quedaron allá? Sí, mira, recién estaba hablando con uno en Barcelona. Todos estamos, te voy a decir, ¿viste? Una vez vi Lost, ¿te acordás la serie Lost? Sí. Que no podían salir de la isla. Y creo que nunca le encontraban el cierre al asunto. Sí, sí. Entonces lo sacan de la isla, pero no estaba resuelta la serie, me acuerdo. Y unos se dicen, che, ¿y si volvemos?
viste, como que querían volver, viste, y a todos nos pasa que nos impactó, que nos modificó internamente, viste, que estamos todos, nadie se quería ir de ahí, nadie quería irse de Kiev, estábamos todos muy como comprometidos, viste, con estar en Kiev, con dar Kiev. Lo que sí sentimos en un momento es que empezaba a ralentizarse la guerra en ese lugar, que los rusos empezaban a correr y que se iban para el este. Uh-huh. Y la verdad que una opción hubiera sido, y después, bueno, abrieron Bucha, cuando salimos nosotros se pudo ir a Bucha a ver lo que había pasado. Y quizá era, si el vicio de querer contar y de querer estar, era desplazarse hacia el cordón oriental y meterse ya en lugares donde ya todo es más complicado. Hoy Mariupol creo que está a punto de caer, pero los ucranianos siguen resistiendo, y Mariupol era un lugar para ir. Odessa, por supuesto, también lo era. Lo que pasa que, bueno, era entrar ya en otra frecuencia. Y también, cuando vi que todos los equipos empezaron a levantar sus coberturas, también te das cuenta que bueno, que el trabajo está hecho, que lo habíamos hecho. Pero estamos todos en contacto, ¿viste? Ahora estamos todos hablándonos. Recién me escribían de Barcelona uno que está anotado para volver a meterse. Yo tengo un gran amigo que se llama Yuri Maldavsky, que es un chileno francés, que es documentalista, y justo me crucé con él en el VIP, y él estaba con un mercenario de Texas que había peleado en Afganistán y en Irak, y él le viene haciendo una especie de biopic desde sus batallas en Medio Oriente, y estaba con este mercenario, que estuve charlando con ellos, y se iban, y el tipo decía, me voy a donde haya que pelear, decía el tipo. Entonces se iban para el Donbass, para la zona donde parece que todo va a ser más complejo, y entonces hay mucha gente ahora que está viendo cómo este escenario se instala ahora en el tiempo. Y yo quedé así, viste, cuando salí, verdad, me quería quedar, te juro, voy a ser muy franco, yo sentía que había mucho más para hacer, que había por ejemplo, Kiev estaba en un 70% vacía, había quedado un 30% de gente. Es como si se vaciara ahora todo esto, como si Buenos Aires se vaciara. Sí, sí. ¿Entendés? Y estamos nosotros, unos pocos. Bueno, ahora esa gente está empezando a volver a Kiev. Entonces vos veías en el despacho diario del gobierno de Kiev, que sería como si Larreta todos los días diera una conferencia, bueno, hay un alcalde ahí, y dice, bueno, vuelve la presencialidad a las aulas, ponele, pero porque vuelve la vida, sí, vuelve sí. a andar el metro de Kiev, que estaba convertido en refugio. Empieza la vida normal otra vez. Vuelven los CGP, o sea, ya la gente puede volver a casarse si quisiera. Trámites, claro. Entonces, pero todavía eso estaba abriéndose, y todavía estaban los refugiados en Varsovia, por ejemplo. Entonces, hay todo el retorno de la vida en Kiev, que es un retorno, bueno, tampoco es la normalidad total, porque Porque hasta que el conflicto no se termina. No, y aparte hoy un funcionario de Putin dijo, tenemos que estar 30, 40 años en Ucrania hasta limpiarla por completo de nazis. Los tipos siguen mirando esto de esa manera, y la verdad que no hay nazis en Ucrania. Para que la gente, pues, está muy instalada esa idea que viene. La verdad lo que hay es un nacionalismo defensivo. Ahí lo que hay es un nacionalismo porque vos tenés un Estado imperial que te está amenazando de que te va a barrer la identidad y que te va a convertir en ruso. ¿Entendés? Entonces lo que hay que aflora un sentimiento muy de defender lo que es de uno. ¿Entendés? Es como si quisiera Brasil a nosotros convertirnos en cariocas o en lo que fuera. Y si no, yo soy argentino, yo soy así. Entonces me pongo nacionalista y defiendo. Eso es lo que hay. Uh-huh. Eso es lo que es muy notorio. Y también es muy, pero muy notorio que no hay oposición a Zelensky como en algún momento se pensó. Este pibe Oletsky, que es un pibe medio como de centroizquierda. Yeah. Yo le decía, che, Oletsky, contame vos, que sos universitario, que más o menos me puedes hacer una mirada. Dice, ¿vos cómo eras? ¿Qué pensabas de Zelensky antes de la guerra? No, era un populista de derecha Zelensky. A mí no yo estaba en contra de él. Uh-huh. Y ahora, no, ahora el tipo está defendiendo, hay un acuerdo, hay un consenso de que está defendiendo lo nuestro. La chica del teatro, una chica también, una bohemia con agenda de género, viste, con todas cosas de su época. Y era opositora a Zelensky. Y la chica decía, no, la verdad que no, acá ahora no hay más discusión, acá no hay ningún tipo de oposición a este gobierno, porque
nosotros lo que notamos es que empezó a defender los intereses que son los intereses de nuestra vida normal, con puntos de acuerdo, con desencuentros, pero ese hombre está defendiendo aquello que nosotros también defenderíamos. Así que nada, para mí fue todo eso, fue historia. ¿Qué día se te hizo largo? El día se me hizo largo, que no terminaba más. Largo fue, para mí fue todo el viaje a Kiev, porque se me generó un acelere bestial, porque yo no sabía bien a dónde iba cuando estaba arriba del tren. El tren iba vacío, ¿viste? Entonces íbamos nosotros para Kiev, y entonces sabíamos que llegábamos tarde, de noche, y que la policía no nos iba a dejar salir de la terminal. Yo tampoco quería salir de la terminal. Pero bueno, me quedo acá adentro, si es el lugar seguro, me quedo en la terminal. Y el viaje fue apasionante porque me daba señal con el teléfono, me di wifi, entonces pude ir escribiendo y contándolo. Cuando tuvimos que cerrar las ventanas, en un momento el tren quedó detenido en el medio de no sabemos dónde y estábamos en la oscuridad y no podíamos ni encender la luz de los celulares, las ventanas cerradas. Nosotros estábamos repletos de expectativa, ahí estábamos muy, muy cebados, estábamos muy acelerados, y en un momento el tren se volvió a poner en marcha y llegamos a un andén, como si te bajaras en Plaza Constitución, y bajamos del tren completamente oscuro, iluminándonos con los celulares otra vez. Había unos soldados con perros, nos pidieron todo, nos palparon de arriba abajo como si fuéramos invasores. Cada uno de nosotros fue llevado por 5 soldados a que presentáramos credenciales, todo en la oscuridad, ¿no? Muertos de frío, ahí en el medio de la oscuridad, y después nos juntaron a todos y nos permitieron bajar a la terminal, ¿no? Y entramos a una terminal hermosa, con un hall gigantesco y con distintos sectores, a buscar dónde dormir. Teníamos que pasar la noche, hacía un frío. Y en la terminal había gente que estaba yéndose de Kiev, había gente que se estaba dejando el país, escapando de la guerra, claro, y nosotros llegando a la guerra. Yo me tiré a dormir había una placita de juegos de niños, ¿viste? Y había una casita de niños. Y me metí, yo no entro, obviamente, ¿no? Pero metí medio cuerpo ahí adentro, pues hacía un frío insoportable. Metí medio cuerpo ahí adentro y me quedé ahí acurrucado. Dije, bueno, tengo que aguantar hasta las 8 de la mañana, no queda otra. Y estábamos ahí, y en un momento dije, no podía más del frío en las piernas. Y dije, bueno, salgo, me prefiero moverme y mañana tendré sueño y en el hotel dormiré, pero salgo de esta casita porque no es un buen plan. Entonces, un fotógrafo canadiense, Michael, que estaba con nosotros, y Manu, joven, fuman, y me dicen, me acompañan a tomar un pucho. Dale, vamos. ¿A dónde? Vamos al andén. Bueno, fuimos al andén, fumar un pucho, y cuando íbamos por ahí encontramos una gran puerta que decía algo así como mujeres y niños pueden estar, pueden permanecer. Y abrimos y logramos, había un gran patio, también era muy lindo toda la arquitectura esta, ¿no? Y había mujeres y niños que estaban pasando la noche calefaccionados ahí. Y bueno, nada, jugamos la de periodistas. Y se colaron. Nos metimos ahí. Sí, nos metimos ahí, te juro. Nos metimos ahí y pudimos pasar, lo llamamos a Nelson Castro, dijimos, Nelson, venite para acá. Y fuimos 10, éramos 10 personas y nos metimos ahí, y a las 7 de la mañana se terminaba el toque de queda. Entonces, en la terminal, es como si Constitución estuviera cerrada, o Retiro, claro, y estamos todos en la puerta del lado de adentro, esperando para entrar, para salir, claro. Y así es una cola de gente que salía. Y ahí, cuando se abrió la puerta, salimos a Kiev, a las calles de Kiev. Había una especie de neblina y estaba lleno de tacheros ahí, y lleno de soldados, perros. Y ahí fue cuando finalmente entramos a la mega ciudad, ¿viste? Y fue... Te pido un favor. Sí. Cerrar los ojos. Un ratito. Dale. Total, no pasa nada. Estamos en el aire, no pasa nada. Decime tu imagen de Kiev ahora. Yo puedo sentir puedo sentir el sonido de la calle, ¿viste? El sonido de una gran avenida. Sí, es una gran avenida que es desmesurada, que es inabarcable. Puedo sentir el frío fuerte que
que te calienta la piel, el frío que te quema. Y puedo sentir el sonido de las conversaciones de los retenes, puedo sentir que en los retenes pasa algo y después estamos nosotros en soledad en la calle y nada más. Y la ciudad es eso, y ves un shopping cerrado, ves un banco cerrado, ves todo detenido y suspendida la vida. Solo hay soldados que te miran y que están esperando para que le muestres quién sos, porque si no te quedas detenido ahí. Se llama Gonzalo Sánchez, es periodista. Tenemos la suerte de que labure con nosotros. Estuvo en Kiev. Son las 12:11.